Se supone que será fácil entrar, salir, hacerse rico y nadie saldrá herido. Cada aerolínea tenía una bóveda de carga propia, con mucho dinero y objetos de valor. Pero cuando los mafiosos de Nueva York van tras los millones en la zona de carga de Lufthansa... Para quien haya visto Buenos Muchachos, esto fue lo que ocurrió. Nada sale según lo planeado. Le dijo que si algo salía mal, estaban muertos. Como si quisiera que algo saliera mal. Un trabajo interno lleno de sorpresas, impacto y violencia. El robo a Lufthansa es uno de los asaltos más letales que se hayan cometido. Lo importante era salir vivo. Las mentes maestras detrás de todo gran robo ven lo que la mayoría no. Lo arriesgan todo por dar el golpe de sus vidas. Pero hace falta un gran plan. El mejor equipo y el ingenio para saber escapar de la justicia. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, uno de los terminales de carga más grandes del mundo y el mayor de todo Estados Unidos. Es diciembre de 1978 cuando por aquí transitan más de 1 millón de toneladas en artículos que incluyen efectivo, joyas, de todo. Y para las familias de la mafia de Nueva York, el aeropuerto es un gran botín. Había 5 familias criminales importantes que para finales de los 70 habían residido y operado en Nueva York por tanto tiempo que de cierta forma se sentían invencibles. Estas familias funcionaban de manera independiente, pero colaboraban unas con otras, cada cual influenciando uno u otro sector. La mafia le exprimía tanto dinero al aeropuerto como podía. Mayormente gracias al secuestro de camiones, asaltaban al conductor y se quedaban con la carga que llevaba. El aeropuerto JFK era una mina de oro. Si hoy ingresaban $10 millones en bienes, la semana siguiente 50. Y cualquiera pensaría que había robos allí todo el tiempo, pero no era así. La mayoría de los robos se daban justo al salir. Pero en algún punto de 1976, a un agente de carga de Lufthansa llamado Peter Grunwald se le ocurre una idea. ¿Por qué no organizar un robo aquí mismo, dentro del área de carga de Lufthansa? Lo único que aún no sabe es cuándo y cómo. Él se consideraba un gran estratega. Conocía bien el flujo de carga de la aerolínea y dedicó tiempo para planear todo. Durante los 24 meses siguientes, Grunwald se obsesiona con hallar patrones de envío y fallas de seguridad. Lo único que ve son símbolos de dólar. Para finales del otoño de 1978, ya sabe que diciembre es el mejor momento para actuar. Diciembre es la época de mayor tráfico de carga del aeropuerto JFK. Lufthansa Cargo solía estar a manos llenas durante las fiestas, en especial antes de Navidad. Los bancos europeos se apoyan en Lufthansa para el traslado cada mes de millones de dólares en moneda extranjera a diversos bancos de Estados Unidos y la aerolínea también transporta bienes de lujo. La gente en Europa enviaba costosos regalos al otro lado del océano, lo que representaba millones de dólares. Es el blanco perfecto. Y está perfectamente bien ubicado. La carga de Lufthansa se deposita en el almacén 261, la última bodega dentro del seguro perímetro del aeropuerto. El almacén de Lufthansa era inmenso, de casi 17,000 metros cuadrados. Tenía 3 pisos. En el tercero estaban todas las oficinas y el comedor. Pero la planta principal era solo de carga y allí guardaban todo lo de gran valor. Era una bóveda que apodábamos la sala de valores. Cada aerolínea tenía una bóveda de carga propia. Un espacio donde se almacenaban objetos de valor, monedas, joyas e incluso alguna costosa obra de arte.
Los envíos más valiosos son resguardados en la sala de valores de Lufthansa hasta que son recogidos por un camión blindado. La empresa Brinks llevaba el dinero al banco designado en el que la aerolínea depositaba, y las joyas solían ir a la zona joyera de Manhattan. La sala de valores en el hangar de Lufthansa Cargo consistía en 2 habitaciones, divididas por una puerta de acero. Cuando se accedía por la puerta externa, había que cerrar esta luego de entrar para poder abrir la interna. De lo contrario, esto activaba una alarma en la autoridad portuaria. En la habitación interna era donde se guardaban todos los objetos de gran valor, efectivo y joyas, de modo que había que llegar hasta esa bóveda para que el robo valiera la pena. Pero hay más desafíos de por medio. Suponiendo que Grunwald logre asaltar el almacén a mitad de la guardia nocturna, aún debe neutralizar a 7 operadores y una vez que asuma el control, podrá utilizar las llaves del supervisor para acceder a la sala de valores. Solo hay un problema. Grunwald tiene un plan. Lo que no tiene es un equipo. Por eso acude a un colega con una famosa debilidad por las apuestas y conexión con la mafia. Louis Werner. En el trabajo se rumoraba que a Louis le gustaba el juego y que le debía dinero a la mafia. Louis Werner debía unos $6,000 en apuestas, que equivaldrían a unos $26,000 en la actualidad, y estaba desesperado por saldar esa deuda. Nadie quería deberle dinero a la mafia, porque ellos te lo pedían de vuelta una vez, y si no lo tenías, la segunda vez venían a partirte las piernas. Muchos como este sujeto Werner querían involucrarse con la mafia, hacerles como una ofrenda para caerles en gracia, pero una vez que un civil se inmiscuye con ellos, no hay vuelta atrás. Werner le habla a su corredor de apuestas del plan de Grunwald, un plan que eventualmente llega a oídos del célebre Jimmy Burke, un miembro de la familia criminal Lucchese de Nueva York. El sujeto a quien Robert De Niro interpreta en Buenos Muchachos. Jimmy Burke era un asociado de la familia Lucchese. Era un capitán, tenía estatus de capitán y tenía equipo propio, pero le respondía a la familia. A Jimmy Burke le decían Jimmy el Caballero, y lo apodaban así por la costumbre que tenía de darle $50 al conductor del camión que secuestraba. O aceptabas el dinero y Jimmy se llevaba el camión, o te mataban y Jimmy se llevaba el camión. Burke detecta una oportunidad y envía a su segundo al mando, el llamado Joe Buda, a dialogar con Werner. Werner estaba seguro de que aquella era la única manera de ponerle fin a su problema con el juego, así que se reunió con Joe Buda, lo que en sí fue una apuesta peligrosa. Cuando Lou Werner se encontró con Joe Buda, puso su propia vida en juego. Porque si algo salía mal, o si Buda sospechaba que era un soplón, iban a matarlo. Pero era un apostador, estaba dispuesto a correr ese riesgo, a jugar con fuego. Werner le entregó a Buda todo lo que tenía. Me refiero al plano del lugar, la lista de nombres de los operadores, el protocolo de seguridad para la sala de valores. Pero Werner estaba demasiado nervioso como para poner condiciones. La mafia asumió que él esperaba una tajada a cambio, pero culminada la reunión, Werner no tenía idea de cuánto o qué iban a darle. Siempre era posible si te acercabas a una pandilla como la de Burke a explicarles cómo obtener $1 millón, que te mataran y te sacaran de la ecuación para no tener que darte nada. Cuando un civil acude a la mafia, nunca piensa en las consecuencias y al final esa es una muy mala idea. Con un plan que parece más un instructivo para hacerse rico, Jimmy el Caballero comienza a ensamblar un equipo que incluye a algunos de los hombres hechos más violentos de Nueva York. Recién fue Acción de Gracias de 1978, cuando el mafioso Jimmy el Caballero sostiene una junta en Queens en la que reúne a los más confiables miembros de su equipo para hablarles del que será el golpe de sus vidas. El primer invitado a la fiesta es Vinny Asaro,
aunque no suele formar parte del grupo de Jimmy. Jimmy se juntaba con la familia Lucchese. Vinny andaba con los Bonanno, pero nunca hubo la menor duda de que Jimmy Burke invitaría a Vinny Asaro al robo de Lufthansa. De manera que ambas familias puedan, en palabras de Burke, disfrutar del banquete. Vinny recluta a su primo Gaspare Gari Valenti, un consumado secuestrador de camiones y asociado de los Bonanno. Mi primo Vinny se me acercó y me dijo: daremos un gran golpe muy pronto. Y que Jimmy personalmente le había dicho que me invitara a ser parte del equipo. Yo le dije: de acuerdo, será un honor, porque en esa vida era un honor. Me dijo: bien, habrá entre $1 y $2 millones. Y dije: wow. Para guiar el equipo, Burke elige a su mano derecha Tommy De Simone, inmortalizado por Joe Pesci en Buenos Muchachos. Tommy es un hombre hecho y un sujeto que atemoriza hasta los más curtidos mafiosos. Aún se me pone la piel de gallina. Tommy era el famoso 2 pistolas que siempre cargaba 2 armas. Un verdadero salvaje. Medía al menos 1,90 m. Era bastante apuesto. Y para quien haya visto Buenos Muchachos, en esa película es un ángel en comparación con lo que era en la vida real. Tommy era un individuo volátil, un buscapleitos de primera que no dudaba en asesinar a quien fuera si era necesario. Jimmy nos mostró los planos diciendo: aquí está Lufthansa, será el golpe de los golpes. Hablo de como mínimo 1 millón, casi 2 millones en efectivo. Jimmy Burke fue el verdadero cabecilla detrás del atraco de Lufthansa. Sabía cuántos empleados habría presentes, cuántos pares de esposas harían falta, cuántas personas haría falta para ejecutar el robo. Jimmy fue quien lo organizó todo. De eso no hay la menor duda. La versión de Jimmy del plan parece simple en el papel. El equipo debe llegar a Lufthansa a las 3 a.m. en punto, la hora de la comida de la guardia nocturna. Una van dejará a 6 hombres frente a la entrada principal. Antes de reubicarse detrás del edificio y esperar la señal de que los ladrones dentro ya tienen el control del comedor del 3er piso, donde estarán todos los empleados excepto uno. Ese empleado que falta es el supervisor del almacén y es la llave del robo, literalmente, porque tiene las llaves de la sala de valores. Para que el plan tenga éxito, hay que hacer que salga de su oficina sin dejarlo activar la alarma silenciosa. Nuestro supervisor de almacén, Rudy Ayrich, necesitaba 2 llaves para poder abrir las puertas. Y las 2 llaves debían girar simultáneamente para abrir la cerradura. O de lo contrario, sonaba una alarma en la autoridad portuaria. El plan está listo. Louis Werner, el infiltrado, le avisará al equipo cuando la bóveda esté repleta, pero la mente maestra original, Peter Grunwald, queda por fuera. Werner nunca le habla a la mafia sobre Grunwald y tampoco le dice a Grunwald, al que estudió el escenario durante 2 años, lo que está por ocurrir. Werner creía que si dejaba a Grunwald por fuera, se quedaría con más dinero, algo esencial para él por su gran deuda. Grunwald no tenía idea de lo que sucedía. Él creía que seguía al mando, que Werner solo estaba haciendo tiempo mientras se le ocurría qué hacer. El 8 de diciembre de 1978, Werner se entera de que un vuelo de Lufthansa acaba de aterrizar con millones en efectivo a bordo provenientes de bancos europeos. Cada vez que ocurría que una carga valiosa venía en camino, Brinks era notificada para que fueran a recoger dicha mercancía, que casi siempre se trataba de dinero, y luego lo llevaban a un banco. Pero en 1978 los bancos cerraban a las 3. Y si se hacía muy tarde, Brinks no iba por el dinero y se quedaba allí en la sala de valores.
Si Werner puede evitar que el camión blindado de Brinks recoja la mercancía, aquellos millones pasarán el fin de semana en la sala de valores. Cuando aquel envío valioso llegó, Louis demoró el proceso de papeleo y en Brinks dijeron: los bancos ya cerraron, no nos llevaremos el dinero. Y esa fue la clave. Brinks no pudo hacer el retiro. Lo que significaba que todo ese efectivo debía permanecer en la bóveda el fin de semana y era mucho dinero. Demasiado bueno para ser verdad. Así que Werner le informa al equipo que tienen una oportunidad si saben trabajar rápido. Ya teníamos lo necesario: pasamontañas, esposas, guantes. Cada uno tenía su arma, eso no era problema. El escuadrón de Jimmy tiene todo lo que necesita, excepto el vehículo adecuado. Tienen que robar uno lo más pronto posible. Jimmy les dijo a los chicos: consigan una van donde quepan de 8 a 10 sujetos. Como se trataba de un robo nocturno, lo que querían era un auto que no llamara la atención. No fue fácil encontrar el vehículo correcto. Pasaron casi todo el fin de semana buscando una van negra que robar. Joe Buda al fin consigue la van perfecta para la operación, al tiempo que aterriza otro grueso envío para Lufthansa. Suena a buena noticia, pero hay un problema. Más dinero implica personal adicional en el lugar, cosa que los ladrones ignoran por completo. Con la llegada de otro avión se convocó a personal para trabajar horas extras. La noche del 11 de diciembre había 3 operadores adicionales. Y el que no tenía que trabajar esa noche no tenía idea de que había más mercancía o que había más gente trabajando ahí. Ignorantes del personal extra, el equipo se reúne para repasar el plan. Al fin llegó la hora. La noche del robo nos vimos donde Jimmy, todo el mundo allí. Cada cual revisaba sus armas, sus guantes, verificando las esposas, los pasamontañas, todo. Jimmy dijo: escuchen, chicos, ustedes son los mejores. Nadie los supera, por eso los escogí. Son más que capaces de lograr esto. No tengo la menor duda. Los ladrones salen en la van, seguidos por un auto de choque. Un vehículo en alerta preparado para embestir a cualquier patrulla de la autoridad portuaria de ser necesario. Parquearon en una estación de gasolina, a unos 3 kilómetros del aeropuerto. Escondieron sus armas en los guardafangos, por si venían los policías y... ya saben qué hacen aquí. O lo que sea, nadie buscaba pistolas entre las ruedas. A las 3 de la mañana, la van se detiene frente a la entrada principal del almacén 261 de Lufthansa. Solo 2 miembros del equipo se quedan en el vehículo. El robo comienza ahora. Entrar al edificio no fue nada. No teníamos alarmas ni guardias de seguridad. Nadie en Lufthansa Cargo podía imaginarse un atraco así. No teníamos la menor idea de que esa noche estábamos por ser testigos del robo más grande en la historia de las aerolíneas. Poco después de las 3 a.m. del 11 de diciembre de 1978, Tommy De Simone y compañía entran a la fuerza al almacén 261 de Lufthansa Cargo, haciendo coincidir su entrada con la hora de descanso nocturno de los operadores. Cuando el grupo de adentro entró al comedor, la mayoría de los empleados, con base en lo que averiguamos, se habían hecho en el pantalón. Estaban muy asustados ante los sujetos que los apuntaban a la cara. Fueron arriba, al comedor, y entraron. Tommy era muy malo, un homicida. Asesinaba como si cualquier cosa. Por nada, un asesino. Si algo salía mal, estaban muertos. Ninguno de los hombres que trabajaban esa noche, ni uno, se esperaba que algo así sucediera. Fue repentino y aterrador. En la vida, cuando te toca, te toca. Y no hay nada que puedas hacer. Para algunos de mis compañeros, aquella fue la noche más aterradora de sus vidas. Mientras tanto, la van se traslada al costado del edificio, donde Gary Valenti se encarga de la puerta con candado que bloquea el acceso a la plataforma de carga de Lufthansa. Bajé de la van con mi cizalla, pero
no corté el candado. Nunca he sido un idiota. Lo primero que revisaban los de seguridad era el candado. Corté un eslabón de la cadena y lo retiré. Y cuando Frankie se acercó con la van, solo puse el eslabón en su lugar. La prudencia de Valenti no es injustificada. El JFK nunca cierra. Los aviones que llegan a altas horas de la noche no se detienen porque sea más de medianoche. Por eso existía un grupo de oficiales patrullando. A toda hora había unos 60 de turno cada noche. A tales horas no tenía por qué haber nadie detrás del almacén, a menos que fuera empleado de la autoridad portuaria o de Lufthansa. No debía haber nadie por allí. De vuelta en el comedor, Tommy De Simone se asegura de haber neutralizado a todos los operadores de la lista de Louis Werner. Reunieron a todos los empleados en el comedor, los esposaron y les dijeron que bajaran la cabeza. Lo repitieron no sé cuántas veces. Hagan lo que decimos y nadie saldrá herido. Nos pidieron las billeteras y las llaves de los autos y dijeron, ahora sabemos quiénes son. Si dicen algo, sabemos dónde viven. Si amenazas a alguien, ese alguien puede intentar hacerse el héroe. Pero si amenazas a su familia, se lo piensa 2 veces. No eran los matones más listos del mundo, pero sabían cómo amenazar a alguien. Se metieron con sus esposas, hijos, inclusive con sus padres. Después de una amenaza así, nadie se atrevió a hacer nada. Solo querían largarse de allí. Incluso el equipo quiere largarse de allí. Pero faltan 2 sujetos de la lista de empleados. Mientras que afuera, los chicos de la van empiezan a preocuparse. Va siendo hora de que el resto haya inutilizado a los operadores y abierto la puerta de carga. Mientras esperábamos en la van, nos quitamos los pasamontañas porque si alguien veía 2 hombres en una van con máscaras, bueno, imaginen qué pensarían. Estando en la van, vi un camión dirigiéndose al área de carga. Uno de los que hacía horas extras era Kerry Weyler. Hacía transferencias trasladando carga de Lufthansa a otras aerolíneas. Debe haber visto la van estacionada frente a la puerta trasera. Kerry se aproxima a la puerta de la plataforma de carga con la vista en la van, y cuando no reconoce ninguno de los rostros dentro, entra en pánico y huye. Y si lo que ocurre aquí se sabe allá, no solo el robo corre riesgo. Tommy 2 Pistolas, arriba en el comedor, es impulsivo y violento. Y no por nada tiene ese apodo. Cuando vi al sujeto caminando hacia mí, viéndome, entendí lo que ocurría. Me dije, no puede escapar, porque si escapa, a mis chicos allá adentro los van a agarrar. Están atrapados. Tenía que encargarme de él, de una forma u otra. No pasa media hora del comienzo del robo cuando Gary Valenti y el conductor de la van, Frankie Burke, reciben la ingrata visita sorpresa de un empleado extra. Salté de la van y corrí tras él, diciéndole, no te muevas. Nadie va a lastimarte, pero corrió y gritó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! Así que lo golpeé en la cabeza con el arma, le abrí la cabeza y cayó al suelo. Frankie le puso una pistola entre las cejas y le dijo, no te muevas o te vuelo un ojo. Levántate. Lo esposó y lo metió en la van. Mis compañeros fueron a comer, pero yo me quedé por allí tratando de avanzar con algo. Cuando escuché gritos en la parte trasera, decidí acercarme al lugar y ver por qué había tanto ruido. Cuando abrí una pequeña puerta lateral, este sujeto, Rolf, salió porque había oído gritos. Había una van atrás y un sujeto allí de pie. Supongo que escuchó la puerta abrirse, me vio y cuando le pregunté si podía ayudarlo me dijo sí y me puso un arma contra el rostro. Lo apunté con la pistola y le dije, oye, no queremos problemas. Sígueme hasta la van, entra allí y haz silencio, ¿eh? Y él se subió sin problemas.
Ahora teníamos a 2. Subí a la van, pero estaba algo preocupado. Había visto al sujeto que me había apuntado al rostro, sin su máscara. Lo único que vino a mi mente fue, si van a dispararme, que sea rápido. Y pensé en mi esposa y mis hijos. Entonces apareció Joe Buda y me dijo, nos faltan 2 sujetos. Y le dije, revisa la van. Oí cuando alguien gritó, estamos buscando a un tal Rolf. Los tenemos, pero nos falta un tal Rolf. El sujeto que había visto de pie junto a la van preguntó, ¿uno de ustedes es Rolf? Y yo dije, sí, yo. Y me sacaron de la van para que abriera la puerta grande. Una vez que la puerta de la plataforma de carga se abre, la van entra al almacén. Atravesamos el almacén con Kerry y un arma en la espalda, escaleras arriba. Las cosas no marchan según lo planeado. Hay demasiados empleados y no todos están donde Werner dijo que estarían. Ahora superados en número, los ladrones tienen que asegurarse de tener todo bajo control. Al llegar al comedor vi que tenían al resto de mis compañeros en el suelo, boca abajo. ¿Por qué corriste? Me ensañé con Kerry. Me preguntaron qué hay con él y les dije, bueno, quiso hacerse el rudo. Uno de los sujetos que había golpeado a Kerry afuera se le vino encima y volvió a golpearlo diciendo, este trató de escapar cuando le dije que no. Dije, oigan todos, vean a su amigo, podría ser uno de ustedes. Nadie quiere lastimarlos, se van a lastimar ustedes. Escuché decir, no tenemos más esposas. Y alguien más dijo, toma una soga y átalos. Así que me ataron a Kerry con una soga. Puede que ya tengan a todos los agentes de carga, pero la fase 2 es más compleja. Necesitan hacer que el supervisor salga de su oficina, pero sin que presione el botón de pánico de la autoridad portuaria, lo cual depende de la debatible calidez humana de Tommy Dos Pistolas de Simone, un hombre de no mucha paciencia. Convencer al supervisor para que saliera de su oficina era más que crucial para que la operación tuviera éxito. Él era quien conocía el sistema de alarmas. Y era imperativo ponerlo bajo custodia. Rudy jamás salía de su oficina, por ninguna razón. Así que obligaron a la gente de mayor rango a llamarlo por teléfono y decirle que tenía que subir al comedor a hablar con ellos. Le dijo que si algo salía mal, como si quería que ocurriera, que si algo salía mal estaban muertos. Con un arma contra la cabeza, a la gente le resulta un tanto difícil lograr que Rudy Airich suba al comedor del 3er piso. Tommy de Simone le dice, haz que Rudy suba hasta acá con las llaves o despídete. Llamó a Rudy y mintió. Dijo que había una llamada de Alemania, que alguien quería hablar con el supervisor. Por favor, suba ya. Y funcionó. Cuando Rudy llegó, fue él quien terminó con una pistola en la cara. Y así se enteró de que había un asalto. El equipo se dirige a la sala de valores con Rudy a la cabeza, listos para someter la información obtenida a la prueba máxima. Si los cerrojos de las puertas no se abren en correcta secuencia, sonarán las alarmas y quizás un par de disparos. Mientras el supervisor guiaba a los sujetos a la bóveda, hoy en día está claro que en el momento no había comprendido que había un infiltrado y me parece que creía que aún podía hacer sonar la alarma y salir del lío. Ábrela, vamos. Hacían falta ambas llaves y girarlas en simultáneo para abrir la puerta, porque si no, en la autoridad portuaria se activaba una alarma. El supervisor estaba nervioso, le temblaban las manos. Tommy le dijo, baja las manos y relájate. Porque si te vuelven a temblar, te volaré los sesos. ¡Ábrela! ¡Ahora! Ha pasado casi una hora desde el inicio del robo a Lufthansa, pero el equipo de Jimmy Burke aún no se ha adueñado del botín.
El éxito de la operación depende del pulso de un atemorizado supervisor de bóveda. Werner le había dicho a Joe Buda que teníamos que abrir la primera puerta, cerrarla y luego abrir la segunda para entrar en la bóveda. Es probable que el supervisor haya querido hacer algo, pero creo que no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Imagino que no quería poner en juego la vida de los operadores. Con un arma apuntándome al rostro, creo que no podría negarme a lo que sea que me pidan. Es cuestión de supervivencia. Cuando Eric se da cuenta de que los ladrones conocen el protocolo secreto para evitar que suene la alarma, se da por vencido. Al final, no opuso mayor resistencia. No quería convertirse en mártir. La sala de valores finalmente está abierta. Una vez que los criminales abrieron la bóveda, todo fue rápido. Fui el primero en entrar con Tommy, y lo que había eran cajas a cada lado. 50 cajas exactas. Tommy tomó una, la arrojó al suelo, la pisó y encontró 125,000 en billetes de a 100. De inmediato hice el cálculo en mi mente. Sí que es el golpe de los golpes. No podían creer la cantidad de dinero que había allí. Era más del doble de lo que esperaban. Gracias al segundo e inesperado vuelo, los chicos ahora tienen la ardua pero gratificante labor de cargar con más dinero. Y mientras las cajas van de la bóveda a la van, Gary Valenti nota algo más. En un casillero de aluminio que tenía como 1 metro de altura, abrí un cajón y había diamantes. Abrí otro cajón y encontré rubíes. Y en otro cajón, esmeraldas. El contenido de los cajones con joyas añade unos $900,000 al botín. Ahora, solo necesitan escapar sin percances. Después de vaciar la sala de valores, condujeron a Rudy otra vez arriba. Y a él también lo tiraron al suelo boca abajo. Luego nos dijeron que un sujeto iba a quedarse allí y que no nos levantáramos. Sacaron todo y luego lo metieron con mucha destreza. Salimos del aeropuerto camino a encontrarnos con Jimmy y Vinny, que estaban en el auto de choque. Cuando nos acercamos a ellos, les preguntamos: ¿y ahora a dónde vamos? Apenas 2 minutos después de huir con el botín, surge el primer obstáculo. Tienen una van de escape, pero no tienen un plan de escape. ¿Nos faltaba cerebro, quizás? ¿A quién se le ocurre robar $6 millones y no tener a dónde ir? Vinny gritó: vayan a casa de mi primo. Y eso hicimos, fuimos a mi casa. Entramos de retroceso y descargamos en mi sótano. Mientras el equipo enfila a casa de Gary, los empleados logran contactar a la policía y ponerlos al tanto. Lufthansa Cargo ha recibido un duro golpe. El capitán de operaciones de la autoridad portuaria, Henry de Geneste, es uno de los primeros en llegar. Teníamos una unidad de detectives propia, especializada en mafiosos, en la policía de la autoridad portuaria. Y cuando llegaron, dijeron que apestaba a mafia. Solo la mafia tenía las agallas para dar un golpe a John F. Kennedy desde adentro. En casa de Gary Valenti, los ladrones se sienten tan grandes como la montaña de dinero que tienen al frente. Mientras Joe Buda contaba el dinero, iba diciendo: 2 millones, 2,5, 3 millones, 4, ¡santo Dios! El dinero se amontonaba en billetes de a 100. Dijo: ¿pueden creerlo? Ni siquiera he terminado de contar. Fue algo maravilloso, fue increíble. El pensar que prácticamente se tropezaron con 5, casi $6 millones es impensable. En especial por lo que representaba en esa época. Hablamos de más de $20 millones hoy en día. Conseguir eso en solo una noche de trabajo es increíble. El próximo paso debería ser fácil: deshacerse de la van. Jimmy Burke le asigna la labor a un miembro de su equipo, Parnell Stacks Edwards.
Cuando la mafia utilizaba un vehículo para un robo, era obligatorio deshacerse del auto. Y al haber tantos deshuesaderos manejados por la mafia, lo normal era que terminara triturado. Y ese es justo el plan. Burke le ordena a Staggs hacer que la van desaparezca de inmediato. Pero Staggs se fue a casa de su novia, se embriagó y consumió drogas, dejando la van estacionada de forma ilegal durante 2 días. Mientras tanto, la noticia del robo llega a todas partes. Un atraco de históricas proporciones en el aeropuerto neoyorquino JFK, en el que varios millones de dólares en efectivo y joyas fueron sustraídos de un hangar de carga por una banda de hombres armados enmascarados. La información se hizo viral. El robo más grande en la historia de las aerolíneas. Y los rumores de un trabajo interno cobran cada vez más fuerza. En cuestión de días, nuestros informantes nos contaron que Jimmy Burke y su gente estaban detrás del robo. Nos sentíamos como reyes. Caminábamos por ahí con el pecho así. Un agente nos dijo, sabemos que fueron ustedes. Si fuimos nosotros, ¿por qué no nos arrestan? El FBI dio un pequeño respiro cuando el Departamento de Policía de Nueva York reportó la matrícula de una van parqueada de forma ilegal, y cuando verificaron la información, descubrieron que el vehículo era robado. Fui yo, personalmente, quien recuperó la evidencia física de guías de carga aérea de Lufthansa, así como sobres sellados por Lufthansa. ¿Y qué encontraron? Nada. Dijeron que papeles y eso. No hallaron nada. Algunos días más tarde, la policía de Nueva York conectó la van con Staggs Edwards. Y estoy seguro de que Jimmy Burke, al enterarse de que Staggs no se había deshecho de la van, solo explotó. Staggs tenía que deshacerse de la van. Solo debía hacer eso y no lo hizo. Para Jimmy Burke, Staggs era hombre muerto. El robo a Lufthansa es perpetrado de forma impecable. Y cuando Jimmy Burke descubre que alguien no hizo su trabajo, envía a Tommy DeSimone y a sus 2 pistolas a encargarse del problema. Cuando la policía de Nueva York dio con el apartamento de Staggs, lo encontraron muerto. En esa vida, si se te dice que hagas algo, hay una razón de fondo. Si no lo haces, tu vida corre peligro. Con $6 millones en juego y la presión del FBI en aumento, Burke está decidido a atar cabos sueltos. Staggs Edwards no es más que el primero. La primera persona a través de la cual Louis Werner contactó a la mafia desapareció en enero de 1979 y en esa misma época, Tommy DeSimone se desvaneció. Jimmy comenzó a matar gente porque empezaron a gastarse el dinero que él les había dado y se volvió paranoico. Compraron autos lujosos, abrigos de piel para sus esposas, joyas, relojes. Cuando los miembros de una banda gastan tanto dinero, las miradas voltean al cabecilla. Durante toda la investigación, parecía que íbamos 1 o 2 pasos detrás de Jimmy Burke. Cada vez que quise interrogar a uno de los hombres de Burke vinculados con el atraco, me encontraba con que acababa de morir. Pero los investigadores están igual de decididos. Necesitan encontrar a la mente maestra antes de que desaparezca misteriosamente. El pobre Peter Grunwald se enteró del atraco al mismo tiempo que el resto del mundo y entró en tal pánico que decidió huir del país y fue arrestado mientras intentaba escapar. Grunwald admite que el plan era suyo, pero asegura firmemente que no participó en el robo y que debe haber sido Louis Werner quien contactó a la mafia. Werner termina siendo el único condenado por el robo a Lufthansa. Y al día siguiente de ser declarado culpable y comenzar a hablar sobre Joe Buda, Buda fue asesinado. La policía encontró a Joe Buda muerto el 17 de mayo. Le dispararon en la cabeza en un auto en Brooklyn y ahí lo dejaron. Con el tiempo, la policía logra conectar 12 asesinatos con el robo a Lufthansa. Varios otros son catalogados de potencialmente relacionados. En los círculos del crimen organizado, saber demasiado sobre el gran atraco se vuelve una sentencia de muerte. A cada momento mataban a alguien que Jimmy conocía. Me atrevería a decir que entre 20 y 30 personas murieron, los mataron.
No los mataron, los masacraron en realidad. El robo a Lufthansa es uno de los asaltos más letales que se hayan cometido. Y mientras el número de cadáveres aumenta, el FBI confisca $60,000 a Lou y Werner. Pero el resto de los más de $5 millones simplemente se esfuma. Jimmy se apoderó del grueso del dinero porque se quedaba con la porción de cada persona que moría. Así funciona dentro de la mafia. El sujeto de más arriba se queda con la mayor parte y las tajadas de abajo se van haciendo más pequeñas. Vinny y yo recibimos $750,000 cada uno, pero casi nadie más recibió lo que le correspondía. Del resto del botín, los $60,000 de Lou y Werner fueron lo único que la policía recuperó. Jimmy Burke fue condenado, pero no por el mayor robo de la historia a una aerolínea ni por los homicidios subsiguientes, sino por verse envuelto en una serie de resultados arreglados de partidos de baloncesto universitario. Burke murió en prisión en 1996. Con el cierre de la década de los 70, oficiales de la autoridad portuaria conducen un minucioso análisis de las medidas de seguridad aplicadas en el JFK, aunque algunos opinaron que ya era tarde. La seguridad en los almacenes de carga cambió dramáticamente. Instalamos cámaras en todos los hangares. Teníamos imágenes en vivo, de modo que también pudiéramos ver qué estaba ocurriendo. Gary Valenti y su primo Vincent Azzaro son los únicos sobrevivientes del equipo que se asocia con el robo. En el 2015, Gary testificó en contra de Azzaro en relación con la complicidad de su primo en el atraco a Lufthansa. Una vez que no pude hacer más trabajos, porque en esa vida así es como sobrevives. O trabajas, o mueres, o te vuelves un traste viejo. Así que dije, ¿saben qué? Voy a hacerme informante. Parecerá una decisión extraña, pero hice las paces conmigo mismo y quise testificar. Para sorpresa de todos, incluido el acusado, Vincent Azzaro fue absuelto de todos los cargos relacionados con el robo que empezó justo aquí, en el almacén de Lufthansa número 261. Lo que inició como la fantasía de un empleado se convirtió en uno de los crímenes más sonados de la historia de la mafia, con un sangriento final inmortalizado en Buenos Muchachos, docenas de homicidios y una recompensa superior a $20 millones actuales. El robo a Lufthansa es sin duda uno de los más grandes robos de la historia.